los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Nuestra sintonía favorita de los miércoles llega el momento de hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Emilia Cabanes, que ya sabes que está a tu entera disposición por muchas vías. Una de ellas es su blog, que es emiliacabanespsicóloga.blogspot.com. Hoy sí que lo dije, por fin. Y también otras formas, el Facebook, no lo olvides. Entras y buscas psicóloga Emilia Cabanes, un teléfono que al final daremos, y nuestro correo electrónico, radiovillena@cadenaser.com. Le puedes preguntar lo que quieras, puedes plantearnos diferentes temas, pero el de hoy, el que nos trae Emilia, yo creo casi que era obligado. Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer. Y hoy no vamos a hablar de la enfermedad, cosa que ya se ha hablado en las últimas horas por activa o por pasiva, sino de cómo afrontarla, de esos familiares, esos enfermos, y no solo de cáncer, sino de cualquier tipo de enfermedad que a largo plazo se pueda convertir en crónica, degenerativa, y que hay muchas maneras de tomárselas. Pero yo creo que solo dos, o bien o mal. Emilia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Bueno, pues como eres nuestra psicóloga de cabecera, vamos a abrir bien los oídos porque queremos saber cada vez más. Y bueno, lo que hemos dicho, si hay gente que nos está escuchando que quiera plantearnos diferentes temas, sí, estamos abiertos a ello. Claro, ¿no? Que sí. Venga, pues vamos a hablar de esto, de esas enfermedades, cómo afrontar estas enfermedades. Como decíamos ayer, se recordaba más bien ese Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero. Sí. Decir en primer lugar que día a día nos encontramos con noticias sobre personas que le han diagnosticado alguna enfermedad, a familiares de enfermos crónicos o enfermedades pues degenerativas a largo plazo, pero todo ello nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Me pasará a mí? ¿Cómo podré afrontarlo? Y a la pregunta del millón, ¿no? ¿Superaré la enfermedad? ¿Seré capaz de ayudar a esa persona a superar esa enfermedad? Esas son preguntas que nos hacemos, ¿no? Cuando nos encontramos con algún tipo de enfermedad de esta envergadura. Sí, y además lo que hablábamos tú y yo hace un momento, la palabra miedo aparece por todas partes. Sí. Dios mío, claro, porque todo es una incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, incertidumbre, qué va a pasar, y sobre todo lo que decíamos, cara o cruz, bien o mal, hay que afrontarla. ¿Cómo, no? Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontamos la enfermedad? Pues la actitud que tenga el paciente ante la vida, así como el apoyo familiar y social, es fundamental para convivir con una enfermedad de estas características. Decir, por ejemplo, que la vida familiar, como he comentado, la social, laboral, se altera por completo ante la aparición de una enfermedad. Es decir, ya tu ritmo de vida, tu rutina ha cambiado, pero tanto la tuya como la de tus familiares. Y más aún si esta vida que teníamos es irreversible, es decir, si esta enfermedad hace que nuestra vida sea irreversible, ¿no? Situación que nos obliga, o que obliga al paciente a cambiar de manera radical, ¿no? Su modo de vivir, su modo de percibir la vida. Bueno, todo esto lo digo yo entre comillas. Entre comillas, ¿eh? Vale. La actitud, me repito otra vez, es un elemento definitivo, ¿vale? Para el cambio. Y ya sea por la aparición de una dolencia incurable, por el accidente que te provoque vivir el resto de tu vida en una silla de ruedas, la actitud es muy importante para cambiar todo esto. Emilia, la persona que recibe esta noticia, ¿cómo puede llegar a afrontarla? Pues hay varias fases para afrontar esta enfermedad. En primer lugar, y no tiene por qué ser seguidas estas fases, pero no, lo normal, ¿no? En general, la primera fase cuando nosotros tenemos una noticia como esta es la negación. Sí. Es decir, pensar que la situación que voy a pasar es imposible, que no puede estar pasando, le puede estar pasando eso o me puede estar pasando eso a mí. Muchas personas no quieren aceptar el problema y llegan a convencerse de que se trata de que se ha equivocado el médico. Una segunda consulta. Sí, buscan información. Claro. Luego está esa fase de enfrentamiento, enfrentarme a la situación. La rebeldía ante la situación hace que una vez que los enfermos empiezan a asimilar el diagnóstico del médico, es muy común enfadarse con el mundo, con los demás o incluso con uno mismo por tener una enfermedad para la que no existe, entre comillas, solución, o ese pensamiento es el que tenemos en muchas ocasiones. Y por último, y la más importante, la aceptación y la adaptación.
Es decir, una vez que comprendemos y asimilamos la situación, es habitual mostrar síntomas al principio un poquito depresivos, como por ejemplo estar más tristes, irritables, apáticos, ansiosos, pero tras ese periodo de adaptación decidimos, esas personas que pasamos esa enfermedad, qué hacer con el tiempo que nos queda y qué actitud tenemos que adoptar. Ahí está el tema. Otro tipo de apoyo. Otro tipo de apoyo que podemos tener, por ejemplo, hay asociaciones, como en Villena tenemos una asociación muy buena, llamada PAC, Exacto. Que nos pueden apoyar para realizar una labor, y realizan ellos una labor excelente, favoreciendo que enfermos y familiares, en este caso también, aprendan a conocer la enfermedad, a aceptarla y a enseñarles cómo sacar al máximo el partido a la vida, con las limitaciones y progresivas a las que se pueden someter esos enfermos, es decir. Uh-huh. Hay otra cara que no es solo, evidentemente la principal es la del enfermo, la que recibe, el que recibe esa noticia, que entra en shock, evidentemente tras unos pasos de aceptación y demás. Luego ahí está la actitud, como decías, Emilia, pero luego están los cuidadores. Normalmente, evidentemente, son los propios familiares. Sí, la otra cara. La otra cara. La otra cara también dura que pasa en cuanto a esas personas. Los cuidadores, sí. Siempre que una enfermedad de estas características irrumpe en la vida de una familia, ésta sufre un grave conflicto, evidentemente, y la mayoría de sus miembros suelen pasar por fases similares a las que he comentado anteriormente. Uh-huh. En la mayor parte de los casos, algún miembro de la familia quien se encarga, como hemos dicho, de ejercer ese papel de cuidador, que no siempre es fácil, ¿vale? Uh-huh. Es normal que los familiares se ocupen de un enfermo, le presten cariño y atención, que se vuelquen con el paciente, y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque, sin embargo, sería muy bueno no proteger ahí en ese sentido, ni quitar independencia al enfermo, sino dar lo que le pide o necesita en una de esas etapas más difíciles de su vida, pero no volcarse y hacer dependiente a esa persona. Eso no es bueno. Y una cosa que añadiría importante es que no hay que poner límites antes de tiempo, y cuando los haya, adaptarse a ellos, pero siempre buscando tener metas, actividades sociales, de ocio, de cuidado personal, de modo que se sigan obteniendo beneficios por luchar. Exacto. Eso me refiero a los cuidadores, ¿eh? Sí, ¿hay alguna recomendación más para los cuidadores para que, por ejemplo, eso, no sobreprotejan a la persona, porque la persona en ese momento no quiere ni que le toquen, quiere estar en otro sitio? Hay que darles, yo creo que espacio, ¿no? También. Sí, y además necesitan momentos de desconexión, porque cuentan también, es decir, no solo las personas con una enfermedad pueden ir a un psicólogo, no, sin las personas, para ayudar a esas personas enfermas, necesitan en ocasiones, un psicólogo para ir aceptando y asumiendo los cambios que provocará la enfermedad en sus vidas. Es muy importante. ¿En qué casos se recomienda que vayan al psicólogo? Pues en casos como, por ejemplo, encontrarse con la necesidad de sobreproteger a esa persona, de tener que estar pendiente de esa persona y nunca pendiente de sí mismo, porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros no nos ayudamos, si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a otra persona. Y también es posible que los propios familiares se lleguen a deprimir. Esa depresión que produce la enfermedad no solo sea para el paciente, sino para el propio familiar, evidentemente. Sí. Es así. Por eso es muy importante que nos fijemos objetivos realistas, establecer nuestros propios límites, pedir y aceptar ayuda. Eso es importante. Repito, los cuidadores. Cuidarnos de sí mismos, de nosotros mismos, como he dicho, e implicarnos en el cuidado del enfermo, y también dejar que otras personas nos ayuden. Importante. En el cuidado. Asesorarnos, dejarnos llevar por gente que haya tenido la misma experiencia, conocer la forma de hacerlo, ¿verdad? Además, añado que esto lo recojo de la Social Work Service de Estados Unidos, que lo recomienda, ¿eh? Es importante saberlo. Emilia, ¿qué consejos? En esto no hay mucho que decir más, que aportar, quizá escuchar, oír, dejarse aconsejar, pero bueno, la actitud que hay que adoptar, un consejo ante esta enfermedad crónica, a largo plazo, impactante, ¿qué le podríamos decir? Bueno, lo primero, para conseguir llegar a esa aceptación, como he dicho, la situación realmente, cuando es difícil, pues en un principio nos bloqueamos, es normal, ¿no? Pero estrategias para llegar a esa aceptación muy importantes son vivir el presente, disfrutar de lo que uno
tiene y no sufrir por lo que uno pueda tener. Ya estamos pensando en el futuro. Medir la vida en términos de calidad, no de cantidad. Intentar ver la vida en profundidad, a lo ancho, lo alto y lo largo, y no solo a lo futuro, ¿no? Sí. También, perdón, que tengo No te preocupes, estamos así todos. Sí, buscar soluciones, aunque no podamos elegir las circunstancias que estemos viviendo, sí podemos elegir y responder ante ellas, ¿vale? Cuidarse, descansar, alimentarse adecuadamente, muy importante, distraerse, realizar actividades que te apetezca y que no supongan un gran esfuerzo, confiar en un equipo médico, muy importante, consultar a los médicos cualquier duda que tengamos, y evitar que la enfermedad no sea el centro de nuestra vida. Se puede seguir trabajando, haciendo actividades que nos gusten y teniendo momentos felices y positivos, aunque se padezca una enfermedad grave. Sí, se puede. Pues yo creo que es un poquito lo que tenemos que pensar. Tenemos que dejarnos guiar y sobre todo asesorarnos por gente como Emilia. ¿Algo más para acabar, Emilia, para finalizar con este tema? Bueno, por último decir que, como has dicho antes, Mónica, ayer, que fue el Día Mundial contra el Cáncer, sé que hay muchas personas que están pasando por esa enfermedad y por otras muchas también dolorosas, impactantes, pues decir que muchísimo ánimo a esas personas que están pasando por esos momentos duros por culpa de esa enfermedad. Y si veis que os supera a nivel emocional, por favor, buscar ayuda. Cómo afrontemos las cosas es el 50% de superar, o incluso a veces más. Puede subir el porcentaje. Emilia, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a recordar que os podéis poner en contacto con Emilia. Allí veréis también nuestros programas, vídeos en los que Emilia habla de diferentes temas, en su blog, que es Emilia Cabanes, psicóloga.blogspot.com. En Facebook la buscáis como psicóloga Emilia Cabanes, y su teléfono de contacto si necesitáis ayuda urgentemente, poneros en contacto, hacerle alguna pregunta, 686 000 425, y nuestro correo electrónico radiovillena@cadenaser.com. Te esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a vosotros. De frente y al paso, no somos